Listo. Hola, buenas tardes a todos. Nosotros hoy vamos a presentar acerca de los apátridas kurdos. Ya habíamos hablado de este tema el semestre pasado, sin embargo, quisimos volver a retomarlo. Uno, porque nos interesa bastante el tema, y dos, porque le vamos a dar una perspectiva muy diferente al análisis que hicimos el semestre pasado. Entonces, bueno, va a ser algo completamente diferente. Bueno, empezamos. Creemos pertinente definir algunos conceptos que vamos a estar ocupando a lo largo de la presentación, también para entender cómo estos nos van a servir para el análisis. Entonces, bueno, nosotros tomamos las definiciones del glosario de ACNUR, ya que ACNUR es el organismo de gobernanza global que atiende la apatridia. Entonces, por eso consideramos importante tomarlos de aquí. Entonces, bueno, la apatridia se define como la condición de no ser considerado como nacional por ningún estado bajo la aplicación de su ley. Básicamente no tener ninguna nacionalidad. Después, nacional es una persona cuyo vínculo jurídico con un estado es reconocido de conformidad con la ley nacional. Y aquí notamos un problema, ya que define nacionalidad y ciudadanía como lo mismo. Aquí podemos ver que se refiere a que algunos estados usan uno u otro concepto, pero que básicamente nos quieren decir lo mismo. Y esto lo podemos comprobar porque cuando igual buscamos ciudadano nos remite a la definición de nacional, y en nacionalidad dice que es el estatuto derivado de ser un ciudadano de una nación. Entonces, bueno, creemos pertinente tomar esto en cuenta. Luego, ¿puedes pasarle a la siguiente, porfa? En otro documento, igual de ACNUR, ya marca que hay una diferencia entre estos dos conceptos y dice que la nacionalidad no debe ser confundida con la ciudadanía, ya que la ciudadanía implica estar calificado legalmente para tener ciertos derechos políticos. Entonces, bueno, si tomamos en cuenta como las dos definiciones que leímos, podemos entender que nacionalidad lo quieren referir más como a una ciudadanía pasiva, o sea, que son receptores de derechos sociales, civiles y naturales, pero que los derechos políticos que caracterizan a la ciudadanía activa son parte solamente del concepto que quieren definir, o sea, de ciudadano que marca ACNUR. Ahora, otra cosa que se me hace importante destacar es que dicen que sí es importante la ciudadanía para la seguridad del individuo, que genera sentido de pertenencia y sentido de identidad, y que le garantiza la protección de un Estado y, fundamento legal para el ejercicio de derechos civiles y políticos. Entonces, bueno, podemos encontrar que hay como muchas contradicciones entre estas dos definiciones, pero es importante que destaca lo del sentido de pertenencia y de identidad en la creación del individuo y su seguridad. ¿Puedes ponerle la siguiente, por favor, Fede? Ahora, otra cosa que es importante tener en cuenta es que habla acerca de que no solamente la condición de apatridia es una limitante para la seguridad del individuo, sino que también supone una amenaza para la estabilidad de un estado o de la región. Entonces, es importante aquí también tener en cuenta que la condición de apatridia sí se busca eliminar, o sea, sí se considera como algo que no debería existir, ya que amenaza también no solo al individuo, sino al Estado. Y finalmente hacer hincapié en que dice que a pesar de que pueden haber muchos mecanismos que ayuden a la situación de la apatridia, el único que puede terminar con esta condición es un Estado. Entonces, es el único medio que en definitiva la va a poder erradicar. ¿Puedes pasarle a la siguiente? Bueno, también cabe mencionar algo que no había dicho anteriormente, que en general la apatridia, la nacionalidad, la ciudadanía son conceptos liberales, que están fundados en esta idea de individuo, de Estado-nación, de identidad, bajo preceptos liberales. Y como ya había mencionado, es una condición que debe eliminarse. Ahora, para proteger
los derechos de las personas apátridas está la Convención de 1954 de ACNUR. Esta convención solamente la han firmado 91 países, es decir, ni la mitad de los miembros de Naciones Unidas, que son los que están en azul marino. Los que están en azul claro son los que firmaron pero no han ratificado. Entonces, también hay que considerar que cuando nos hacemos la pregunta de quién protege los derechos de los apátridas si no tienen un Estado que se los garantice, y como hemos visto, los derechos, o sea, que no son protegidos por alguien y que no tienen un financiamiento, son básicamente promesas vacías. Se supone que la convención de ACNUR del 54 busca justamente llenar como este vacío, si no por completo, sí por lo menos garantizar ciertos derechos. Obviamente, como sabemos, solamente aplica para las personas que ratifican, bueno, digo, para los estados que ratifican estos acuerdos. Entonces podemos ver que son muy pocos. Además de que, claro, pues no tienen como o sea, se supone que tienen como una obligación moral de cumplirlo, pero de facto no todos lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, solamente para ver cuántos la habían firmado. ¿Le puedes cambiar, Fede? Además, también otra cosa que es importante es que esta convención no aplica para todas las personas apátridas. También hace excepción en quienes a quienes se les van a garantizar estos derechos de la convención. Entonces, en primera son a personas que ya reciben alguna protección de algún otro organismo de la ONU. El segundo es que las autoridades del país donde residen ya les hayan reconocido ciertos derechos o que ya les hayan dado una nacionalidad. Le puedes pasar a la siguiente. Y que es el que encontramos más problemático, que no se le van a garantizar los derechos que emana la convención a las personas que hayan cometido delitos contra la paz, delitos de guerra, delitos contra la humanidad, algún delito grave de índole fuera del país de residencia o que hayan hecho actos contrarios a los propósitos y principios de Naciones Unidas. Aquí dice igual que haya razones fundadas, pero no, o sea, se puede poner en tela de juicio quién dice que ha sido tal o cual delito. Y otra cosa que menciona la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas es que en la mayoría de los derechos que desglosan se les va a dar el trato más favorable según corresponda a los derechos que les dan a extranjeros y solamente para los que estén residiendo de manera legal o tengan un estatuto legal en el país en donde están. O sea, no es a cualquier apátrida, claramente. Y también hay ciertos derechos que están limitados. Ninguno es tan libre como se les otorga a los nacionales, salvo por el uso de servicios públicos, el acceso a tribunales y hay otro que no recuerdo cuál es. Bueno, el caso es que solamente son como 3 los que sí reconoce como derechos igual a sus nacionales, pero para todos para todos los demás apátridas es si tienen la condición de ser legales y que es, o sea, lo más favorable según corresponda a las leyes que tengan con extranjeros. Y bueno, de mi parte, por el momento eso es todo. Bueno, como estamos hablando de los apátridas kurdos, creemos conveniente hablar de quiénes son los kurdos. Bueno, los kurdos son la etnia proveniente del Kurdistán, que es un espacio histórico y cultural, pese a que nunca ha sido un Estado-nación per se. Se estima que tiene alrededor de 30 millones de personas que son descendientes kurdas y 3 millones de personas desplazadas. El Kurdistán se encuentra en una zona que abarca Turquía, Irán, Irak, Siria y en menor medida Armenia. Estas personas comparten un lenguaje y una religión común. Sin embargo, con el paso del tiempo, la religión tradicional
que es el yazidismo, se ha dejado de lado y se ha adaptado en mayoría, bueno, se han convertido más bien en musulmanes suníes. Después de la Primera Guerra Mundial, donde apoyaban a los aliados, se les prometió a través del Tratado de Sèvres que se les otorgaría un Estado-nación. Sin embargo, esto no se cumplió. Por lo tanto, los kurdos se convirtieron en la etnia sin Estado más grande que existe. Se les obligó también a que, bueno, dado que se les negó el Estado-nación, a anexarse a los Estados-nación que ya se habían creado. Por lo tanto, hubo una exigencia de asimilación a las nacionalidades existentes en estos territorios. También es muy importante el lenguaje que utilizan estos estados para referirse a los kurdos, ya que muchos los tachan de terroristas como grupos rebeldes que carecen de reconocimiento internacional y actúan de modo violento frente a un estado que realmente es legítimo, de derecho, reconocido por la comunidad nacional y que vela por la integridad territorial y el bienestar de sus conciudadanos. También no cuentan con un reconocimiento de grupo identitario y las personas que realmente continúan identificándose como kurdos lo han hecho a través de la resistencia. Ay, ¿le puedes cambiar, por favor, Fede? Gracias. En Turquía, el gobierno menciona que lo que tienen es un estado unitario, por lo tanto sí les dan ciudadanía, pero no le hacen esta diferenciación de que son personas pertenecientes a la etnia kurda, sino que simplemente son personas turcas. Anteriormente había una penalización hacia las personas que manifestaban su identidad kurda y se utilizaban designaciones despectivas, lo que pues radicaba en que hubiera una pérdida de respeto hacia las personas. Como mencioné, se tenía penalizado, incluso se llegó a los 11 años de cárcel si una persona hablaba el lenguaje kurdo en Turquía. Pero en 1991 hubo un cambio en las políticas de Turquía y se permitió a las personas como mantener su identidad kurda, pero únicamente en lo privado. Ya en el 2002 fue que se permitió que su identidad kurda, el lenguaje y demás pudiera ser utilizado en el ámbito público. Lo que nosotros aquí como identificamos es de que se sigue con esta tradición liberal de entre una diferenciación entre lo bueno y lo correcto y se sigue asumiendo que en lo público las personas y los grupos pertenecientes a estas minorías identitarias van a seguir respondiendo ante lo correcto y dejar como su identidad de lado. En el caso de Irán hay una promesa de pluralismo político, pero que realmente hasta el día de hoy no se ha visto cómo se supone que se les está dando este pluralismo. Y también se menciona un reconocimiento de ciertos derechos, sin embargo, sigue sin existir la representación política o la participación. En Irak sí tienen una presencia política, tienen incluso un partido que es propiamente kurdo, pero no va más allá de eso. En el caso de Siria, la población ha sufrido diversos ataques, generando el desplazamiento de 2 millones de personas. El gobierno en 1962 realizó un censo en donde identificó a las personas kurdas a quienes les retiró la ciudadanía, teniendo un costo de 120,000 personas que perdieron su ciudadanía, sí les fue bien de cierta forma, porque justo en este momento salieron como dos conceptos. Uno era el de Ahanit, que es una persona que perdió su ciudadanía, pero el Estado sirio en este caso lo sigue reconociendo como un nacional. Pero por otro lado surgieron también las personas apátridas y de estos se tiene como una cifra estimada entre 75,000 a 100,000 personas apátridas. El gobierno realizó esta medida como en respuesta a las conspiraciones que estaban haciendo las personas kurdas tratando de inmiscuirse en Siria, creando grupos no árabes que pusieran en riesgo la estabilidad del Estado sirio.
También se les otorgaba a las personas que se les había retirado la ciudadanía una identificación oficial para poder moverse dentro del Estado. Sin embargo, esta también fue retirada en 1999 por el gobierno. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, la consecuencia para los kurdos han sido, como hemos visto, el caso de Apatridia, que es el que nosotros tratamos en esta presentación, derechos limitados o inexistentes, en donde, como mencionaba Mariana en un principio, se busca que sí sean como ciudadanos pasivos, que sí reciban protección del Estado y derechos naturales y civiles, sin embargo, no tienen derechos políticos. También, al ser apátridas, por ende no tienen una ciudadanía, ya que primero tiene que ser un nacional para luego poder recibir la ciudadanía. Hay una carencia de documentos oficiales de identificación, por lo tanto, ante la comunidad nacional, ante la comunidad internacional, ellos no existen. Esta situación ha llevado a los apátridas a salir de forma ilegal de sus países para tratar de buscar una situación de vida mejor. Esta condición también se transmite de generaciones. En el caso de Siria, al momento de que una pareja tiene un hijo y el hombre, en este caso, si sí es sirio, la ciudadanía sí se transmite a su hijo. Sin embargo, si es una mujer siria quien tiene un hijo y no es el hombre, bueno, más bien en el hombre recae la posibilidad de transmitir la ciudadanía. La mujer carece como de esto. Y finalmente, pues hay una carencia de autonomía en donde no pueden realizar, más bien llevar a cabo acciones de representación política ni participar en las políticas que se hacen en el estado en donde viven. Bueno, yo les voy a hablar de las políticas que se han implementado. Y lo curioso aquí de los 4 países en los que habita la etnia kurda es que tienen un origen bastante similar. Durante los mandatos británico-francés, las minorías gozaban de completos derechos a comparación con las poblaciones mayoritarias. Especialmente más en los franceses, en los mandatos franceses, por lo menos en Siria. Pero a raíz de que se independizan estas 4 repúblicas, se empieza a ver un cambio bastante notable en la política pública hacia el camino de la asimilación. Por lo menos en Siria, en Irán y en Turquía, se establecía una etnia y lengua oficial en las constituciones. En el caso de Turquía es la etnia turca, en el caso de Irán la etnia persa y el lenguaje persa, y en Siria la lengua árabe y la etnia árabe. Y bueno, a lo largo de los años los 4 igual comparten como ciertas políticas como las migraciones forzadas, la restricción de derechos como, bueno, el acceso a servicios y sobre todo los 4, la limitación a los kurdos de la enseñanza y réplica de su lenguaje, inclusive llegando a la ridiculez de prohibir el uso de la lengua kurda en público cuando hay algunas personas kurdas que no sabían la lengua del país en el que habitaban más que el kurdo, o inclusive, por lo menos en Turquía, una ley que hace o obliga a las personas, las personas no solo de la etnia kurda, sino de la etnia también armenia y griega, inclusive de algunos rusos, a cambiar las terminaciones de sus apellidos por una terminación turca. Y también inclusive llegar a prohibir los nombres que no sean turcos. Y bueno, ¿cuál es la situación hoy en día? La realidad es que no ha cambiado mucho. En Turquía ha habido una serie de partidos políticos kurdos y algunos inclusive con representación, pero el
órgano electoral de ese país ha llegado a prohibir ciertos partidos por la promoción de valores kurdos nacionalistas. No pueden apelar al nacionalismo kurdo porque es visto como ilegal. La población kurda tiene derechos políticos, puede votar, pero no tiene derechos culturales. No pueden elaborar sus propias escuelas para la enseñanza de su idioma. Las festividades religiosas tienen que ser llevadas a cabo en privado, etcétera, etcétera. En el caso de Siria, como bien decía mi compañera, hubo un censo que en el 1962 que llevó o desató la crisis de los apátridas, y esta crisis llega a una parcial solución en el 2011, cuando en medio de esta inestabilidad política el régimen de Bashar al-Assad se da cuenta que los kurdos son un foco rojo de revolución, por así decirlo, porque son los primeros que se les pueden voltear y hacer más grande el problema. Entonces recurren a que a través de sus instituciones van a dar la ciudadanía y van a dar la ciudadanía a aquellos kurdos que habiten en la zona noroeste, que es la zona kurda de Siria. Sin embargo, no se hace ninguna especificación sobre los derechos culturales o si realmente los kurdos van a poder en realidad manejar sus propios asuntos políticos. Y también no se menciona, hay una clasificación, los Mahutabin, que son los hijos de estas madres con papás ausentes, que básicamente, o los papás eran apátridas y por ende no le podían pasar las nacionalidades o las ciudadanías. Y entonces las mujeres pues no tienen a quién recurrir y quedan estos niños en una especie de limbo de su situación legal. En Irán, bueno, tienen una ciudadanía, no sabría decir si con derechos políticos o no, porque al fin y al cabo el régimen de Irán es un régimen cuasi dictatorial islamista, en el cual realmente no existen elecciones. Pero si algo estamos seguros es que en Irán tampoco cuentan con derechos culturales esta etnia, porque inclusive en la Constitución sigue reconociendo una sola lengua como la oficial, como la persa. Y a pesar de que ha habido intentos de los kurdos de intentar un diálogo con el gobierno para que los trámites y las escuelas los trámites gubernamentales y las escuelas puedan ser enseñadas en el idioma kurdo, realmente no ha habido respuesta del régimen de Irán. En cuanto a Irak, es el que más se acerca a una ciudadanía real. En Irak, los kurdos cuentan, de hecho, con una región autónoma. Ellos es una confederación. Ellos manejan sus propios asuntos políticos y existe un reconocimiento cultural. Dentro de la Constitución están reconocidos como minoría y su cultura es respetada, lo que significa que pueden hacer uso de, replicar su lengua, enseñarla y también participar en actividades culturales de su propia cultura. Ahora, a pesar de, claramente en los tres países que son Irán, Siria y Turquía, realmente no existe ni siquiera un intento de lograr una ciudadanía bien establecida, pero lo que podemos notar es que, por lo menos en Irak, es un intento de multiculturalismo. Pero algo que siempre se toma por hecho es que se suele asumir, por lo menos, que los kurdos son una masa homogénea de gente, que que tienen una sola religión y una sola ideología. Es cierto que hay kurdos en Irak que plantean su identidad como primordialmente iraquí y luego lo demás, kurda, ideológica, etcétera, etcétera.
pero sigue habiendo intentos separatistas kurdos en Irak. Tampoco se toma en cuenta que los kurdos realmente también pertenecen a diferentes religiones. Están los sunitas, los chiitas, hay unos que todavía siguen practicando su religión original e inclusive hay judíos kurdos. También vemos aquí una ciudadanía cuasi rusoniana, con algunos elementos de la ciudadanía rusoniana, que plantean al Estado como el elemento primordial dentro de la identidad, por lo menos en el caso de Turquía, Irán y Siria. Y asimismo también hay elementos de transculturación. En el lenguaje, por lo menos en Turquía, en el lenguaje turco hay palabras que son prestadas del idioma kurdo y viceversa. Asimismo, con otra señal de la transculturación es la religión. Los kurdos que practican religiones que no son propias de su cultura es una señal. Y pues bueno, en cuanto a ahorita, como un poco a modo de resumen de lo que llevamos hasta ahorita, para empezar, tenemos aquí claramente un problema, bueno, muchos problemas, pero de los principales que nosotros notamos es que esta visión que viene desde la tradición liberal sobre ciudadanía, que ha identificado a la patria como un problema que hay que erradicar, que ha promovido más por parte del Estado, de los Estados-nación, políticas de asimilación, o bien, en el caso de Irak, a lo mejor algún intento de integración, un intento de darle ciudadanías activas, pero que siguen queriendo tratar a los kurdos como seres inferiores, como seres que tienen que adaptarse a la cultura dominante, y sobre todo que se identifica al pueblo kurdo actualmente, se sigue identificando como una cultura homogénea, cuando no, como nos dijo Fede anteriormente, ya han pasado por algunos procesos de transculturación también, en los cuales las personas han ido generando nuevas realidades, ¿no? No es lo mismo la realidad que vive el pueblo kurdo en Turquía, que al norte de Siria, que en Irán, que en Irak. Entonces, también esto ha afectado a la identidad propia de los kurdos y, pues bueno, aquí, como ya lo dijeron, el idioma ha sido una de las principales formas en las que se ha intentado asimilar a los kurdos para que pues dejen de hablar este elemento que sí vuelve común a la cultura. También por parte de esto, ya hablaron un poco sobre cómo se ha tratado el tema desde los estados, pero también desde la gobernanza global, en este caso desde organizaciones internacionales como ACNUR. Lo que han buscado para resolver la apatridia es obviamente integrar a estas personas dentro de estructuras de Estado-Nación, pero mucho desde un discurso de los derechos humanos. ¿Y cuál es el peligro de todo esto? Que, por ejemplo, se les pide a los estados, se les recomienda a los estados que deben garantizar y, por tanto, financiar los derechos humanos de los kurdos, pero en ningún momento se especifica, por ejemplo, que la educación debe de respetar, pues obviamente, la autonomía y los modos educativos que tienen los kurdos, sino que la gobernanza global y sobre todo en términos de rendición de cuentas y demás, lo único que piden es que se les dé acceso a la educación a los kurdos. Pero entonces los estados asimilan a los kurdos a sus propias educaciones, que los van a educar en sus propias culturas nacionales y con el fin de erradicar cualquier rastro de la identidad kurda. Entonces, pues son políticas que buscan terminar con esta diferencia. ¿Quién protege los derechos de las personas apátridas? Pues estamos viendo que los estados no están haciéndose cargo de sus derechos, y también ACNUR y organizaciones
internacionales y que forman la gobernanza global, se están quedando muy limitadas, pero más allá de eso, es importante preguntarse algunos de los proyectos, por ejemplo, de sociedad civil, como ONGs y demás, que de pronto sí son quienes se están haciendo cargo de dar salud, de dar educación y demás. ¿Cuáles son los verdaderos intereses que hay detrás de estos financiamientos? Porque, por ejemplo, bien es sabido que los kurdos han contado por mucho tiempo con el apoyo, al menos apoyo material de parte de Estados Unidos, pero esto ha sido únicamente con el fin de Estados Unidos de tener injerencia en la región, y al mismo tiempo también han ido condicionando parte de la identidad kurda y la han ido moldeando para, pues sí, para sus propios fines. Y finalmente, pues también el problema de todas estas políticas de asimilación, de integración, pues es que ha afectado a la organización y representación política de los kurdos, principalmente porque desde el principio lo que se buscaba era la autonomía del Kurdistán como un Estado-nación. Ya posteriormente, como se ha ido desarrollando todo el panorama, pues obviamente esta aspiración ya ha ido cambiando, ya no es la única aspiración que se tienen, vamos a hablar de esto más adelante, pero pues sí, se les ha negado su derecho a la autodeterminación, a su autonomía, y ha existido una profunda violencia política, persecución, ha existido, pues sí, actos muy violentos hacia la población, que, pues sí, todo el tiempo está siendo violentada. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y aquí queremos detenernos un poco a plantear nosotros cómo estamos viendo, ya una vez revisado el tema, cómo estamos viendo que se están debatiendo las distintas teorías, conceptos y prácticas de ciudadanía, y a modo también de nosotros proponer, ¿no? ¿Qué puede ser la alternativa? Para empezar, repitiendo, hemos visto una tradición de una ciudadanía liberal desde la ONU, quien es el organismo que ha definido también al final de cuentas la patria, y cuya solución siempre va a ser el buscar un Estado-nación, que se les integre a un Estado-nación. Y pues evidentemente esta solución lo que va a seguir generando es procesos de asimilación, que a su vez van a seguir promoviendo genocidios, epistemicidios y total desaparición de la identidad kurda con el paso del tiempo. Sin embargo, nosotros no queremos tomar como una masa homogénea a los kurdos, sino ya reconociendo todos los procesos en los que ha sufrido y en los que ha sido parte y que ha cambiado mucho territorialmente hablando, podemos darnos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que en el caso de aquellos apátridas que han migrado de Turquía a Irán, sobre todo hacia el norte de Siria, se han presentado prácticas emergentes muy interesantes, ¿no? Que han logrado fomentar, ahorita vamos a hablar de eso más adelante, pero que han podido sentar las bases para que busquen la autonomía en esta región de Siria. Prácticas emergentes que tienen que ver de repente con el comercio, con solución de conflictos territoriales con la propia población en Siria, que no ha tenido injerencia el Estado dentro de estas prácticas. Entonces, nos damos cuenta, vamos a tomar ahorita una propuesta, una solución alternativa a los conceptos de ciudadanía que se han ido manejando, que viene con un modelo de organización política que se llama el confederalismo democrático, que adopta Rojava. Rojava es esta región que se declara autónoma en el norte de Siria y que va a tomar muchas bases de otros procesos de autodeterminación y de autonomía, como de los caracoles zapatistas, por ejemplo. Y el confederalismo democrático lo que busca es transitar a una organización política que sea alternativa al Estado-nación, es decir,
ellos se alejan un poco de esta primera aspiración de los kurdos de querer tener un Kurdistán como Estado-nación y dicen, no, nosotros ya no queremos un Estado-nación, sino simplemente crear otra cosa. Y ese confederalismo democrático, en la práctica, difiere, la verdad es que sí difiere, pero sí retoma muchos aspectos de la ciudadanía radical que nos propone Chantal Mouffe, en la cual, y decimos que difiere porque finalmente la ciudadanía de Chantal Mouffe quiere seguir preservando el concepto de Estado-Nación, pero lo que Chantal Mouffe propone justamente es que exista una identidad que sobredetermina a las demás, que sea la libertad, la igualdad y que de esta forma se pueda dar como una constante oportunidad de la lucha en el espacio político para poder definir cosas. Y eso es un poco lo que retoman en la práctica el confederalismo democrático, porque reconocen a todas las etnias, pero pues desde una visión sobredeterminante de libertad y de igualdad, para que todos tengan la oportunidad de tener espacios políticos y de poder diseñar otras cosas. Este proyecto del confederalismo democrático evidentemente fractura el concepto de ciudadanía, aunque no podemos decir aún que lo explota totalmente. Lo que sí logra hacer es separarlo un poco de la concepción del Estado-nación y logra lidiar mejor con la heterogeneidad. Sin embargo, se están ya tomando el caso de Rojava tal cual. Dentro de Rojava hay otras formas de organización muy interesantes que están empezando a proponer justamente desde lo más chiquito proyectos que nosotros consideramos que son desde la propuesta de la interculturalidad crítica, porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del caso de Tinguar, no sé cómo se pronuncie, que es una aldea en la que únicamente habitan y gobiernan las mujeres. Esto surge desde una visión y un proyecto, va a sonar medio extraño, pero es un proyecto de no inclusión, pero sin exclusión. ¿Y esto qué quiere decir? Que las mujeres, reconociendo heridas históricas y reconociendo diversas formas de dominación hacia sus cuerpos, hacia sus territorios y la violencia que han tenido que padecer por la lucha contra grupos terroristas, contra las luchas dentro de las propias organizaciones kurdas machistas y demás, ellas deciden hacer una propia aldea en la cual no van a entrar los hombres y los hombres no van a poder como generar políticas dentro de su espacio. Sin embargo, ya se reconocen todavía dentro de Rojava y el hecho de que no permitan que los hombres entren no significa que les excluyan totalmente, sino que con esto terminan un poco como con esta lucha que Chantal Mouffe nos proponía, ¿no? De que siempre va a estar como un sistema de equivalencias contra otro y se van a ir cambiando. No, aquí lo que las mujeres proponen es, no los vamos a incluir, pero sí podemos dialogar, sí podemos ir generando con ellos y con otras personas esta ecología de saberes para que propongamos cuál va a ser el proyecto de Rojava. Ya decidimos entre todos que no queremos un Estado-nación. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar, no? Y entonces esto es muy interesante porque a lo mejor podíamos creer que Rojava era lo más pequeñito a lo que se podía llegar, pero no, dentro de Rojava también están surgiendo ciertos procesos en la práctica que han estado buscando reventar el concepto de ciudadanía y al contrario han estado buscando otras bases en las que se fundamente su organización política. Por eso nos preguntamos si pues hasta aquí sería suficiente o si se necesita todavía más procesos para buscar otras formas posibles, ¿no? En las que en alguna clase nuestra compañera Frida remitía a la frase de los zapatistas, ¿no? De un mundo donde quepan muchos mundos. Ajá, pero estos pluriversos, como vimos en las últimas sesiones, no necesariamente tienen que seguir generando procesos de unidad y procesos
igualdad y demás, como lo ha venido planteando pues, la tradición liberal occidental, ni nada, ¿no? Sino que solitos están generando otras alternativas, incluso que no han surgido desde la teoría, sino que a veces surgen mucho desde la práctica y a lo mejor que posteriormente se podrían teorizar o no. Entonces, pues bueno, eso es todo de mi parte. No sé si quieren agregar. Bueno, nada más agregar que finalmente creemos que aquí el concepto de ciudadanía, por un lado, hay algunos que sí buscan retomarlo como está ahorita bajo esta concepción liberal de recepción de derechos, pero también de participación política activa. Hay también quienes buscan resignificar ese concepto, como nos explicó Liz, y pues también hay propuestas que pues exceden este concepto. Entonces, o sea, creo que es importante tener en cuenta que, o sea, que aquí están como las dos opciones, o de dejarlo como está o de resignificarlo. Nosotros creemos que pues si solamente se toma, o sea, si la condición de apatridia lo que, o sea, se plantea como un problema que se tiene que erradicar, y si se erradica, como es un concepto liberal, debería determinarse igual, o sea, que todos tengan la ciudadanía como este concepto liberal y lo que conlleva esa carga, ¿no? Sin embargo, no creemos que, o sea, que sí consideramos importante tener en cuenta este otro tipo de propuestas como las que nos comparte Liz para pues también reconocer otro tipo de epistemologías y de cosmovisiones pues del mundo, ¿no? Que a final de cuentas es lo que busca esta comunidad. Bueno, yo igual creo que es importante rescatar, justo como mencionaba Mariana, en sí, el término apatridia lo que representa y por el cual se está tratando de dar una solución desde la parte de ACNUR en este caso, que es como el órgano internacional que trata este tema, es solamente, si nos damos cuenta, el de eliminar esa inestabilidad que puede generarse en la comunidad internacional. Realmente se está, o sea, lo que me gustaría como plantear es si realmente se está dando por la importancia que tiene que una persona tenga una participación política y que sea realmente un ciudadano, o incluso, pues no planteándolo como un ciudadano, sino como ellos lo mencionan, como un nacional únicamente, es realmente porque o sea, si es realmente como por la persona y porque tenga derechos y accesos, o si solamente es para evitar esta inestabilidad en el sistema. Sí, creo que justo lo más importante que nos hace ver el caso de los apátridas y sobre todo de estos procesos de autonomía es que la función que el Estado, al menos el Estado liberal, busca es brindar ciudadanía y a través de esta seguridad hacia los individuos, pero aquí nos damos cuenta que no los ha logrado dar y que ni siquiera una figura estatocéntrica es necesaria para que la propia población pueda cubrir sus necesidades de mejores formas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que sería todo. No sé. Bueno, y también considerar que tal vez el hecho de que, o sea, si se llegara a hacer, o por lo menos en los casos en los que se ha logrado resolver la condición de apatridia, no significa que se termine con el problema de la heterogeneidad. O sea, el hecho de que le cedan la ciudadanía a algunos no significa que su identidad kurda o sea, se va a apagar por completo en cuanto reciban esa ciudadanía, que también como vimos en los diferentes países se ha notado, ¿no? Y aunque se busque como apagar esta identidad, a final de cuentas sigue saliendo a la luz, ¿no? Entonces, igual ver que el término de como tal la apatridia y el ceder ciudadanía tampoco termina con la heterogeneidad, no solo a nivel del Estado, sino incluso dentro de los mismos grupos, ¿no? Pues creo que ya, ¿no? Sería todo.
Bueno, Gracias. ¿Tienen alguna Muchas gracias. pregunta? Muchas gracias. ya le voy a detener, ¿ok?